tardes. Hoy vamos a ver lo que es detección de rostros, de caras, ojos, mediante el algoritmo de Hard Cascade. Entonces es un algoritmo que funciona en varias etapas y funciona en cascada. Esas imágenes que estaba poniendo recién básicamente es el algoritmo de detección de rostros viendo en cámara lenta. Entonces voy a mostrar otra vez las características después cuando empiece a explicar esa parte. Bueno, y hoy vamos a ver eso. Y al final de la clase le voy a dejar un ejemplo ya hecho. De hecho ya tienen ahí en la plataforma un enlace con el Google Colab para poder probar el ejemplo que está al final de este material. Bueno, entonces vamos a empezar. Nuestro objetivo de la clase es poder detectar rostros y ojos y algunas características. De hecho, este mismo algoritmo es aplicado a un montón de objetos, no solamente de cara. Hablamos así en forma general de detección de rostros y caras, pero el mismo algoritmo es aplicado a un montón de objetos. Pueden reconocer muebles, animales, edificios, etcétera. Cualquier cosa que quieran reconocer patrones, esta es la forma o una de las formas que tienen de poder realizar. Entonces, hoy vamos a ver lo que son los clasificadores ARC en cascada, que fue realizado por los señores con los apellidos Viola Jones. Entonces, ese es el algoritmo que en cuestión vamos a ver. Cuando estaba pasando la imagen, básicamente veían estos rotulados de colores blanco y negro, y les voy a explicar por qué el algoritmo de Hard en cascada utiliza estos elementos que estaba pasando por la cara de Elena, se llama. Básicamente esa es la imagen que usaron Viola Jones, los señores Viola Jones, para poder reconocer la cara. Y el algoritmo que se ve ahí en el video es básicamente ese algoritmo de reconocimiento de rostro en cámara lenta, ya que básicamente la detección de rostros es bastante rápida. Entonces ahí ven en cámara lenta eso es lo que estaba mostrando ahí antes de empezar la clase, pero voy a volver a mostrar cuando le llegue a explicar algunas cosas previamente. Bueno, el algoritmo de Viola Jones, que es el que le estamos presentando aquí, permite la detección de objetos mediante los clasificadores en cascada, que ese es el nombre en inglés de Hard Cascade. Entonces, clasificadores en cascada basados en la función Hard, por eso es Hard Cascade, que es un método eficaz de detección de objetos propuestos por los señores Paul Viola y Michael Jones, y generalmente se lo conoce como algoritmo de reconocimiento de objetos de Viola Jones. Entonces Viola y Jones fueron los que propusieron esto. Ellos hicieron la demostración del algoritmo, pero también hicieron un paper, y en el paper empiezan a contar todas las características de cómo ellos hicieron y cuán rápido es la detección de estos objetos. Bueno, entonces el documento que ellos facilitaron se llama Rapid Object Detection Using Boosted Cascade of Simple Pictures. Entonces este paper lo presentaron, este documento lo presentaron en el año 2001, y a partir de ahí fue usado ampliamente para la detección de objetos, incluyendo los rostros. Y este algoritmo fue incluido en muchas librerías, o es incluido en muchas librerías de visión artificial, y también al que nos toca ver, que es OpenCV, que es la librería de computación de visión artificial que nosotros estamos viendo. La clase pasada ya empezamos a ver, y esta es la segunda clase que tratamos del mismo tema, pero con otras funciones que tiene el OpenCV. Entre ellos, claro está, la detección de rostros. Entonces acá utiliza el Boosted Cascade
para poder reconocer de un algoritmo de tipo hard en cascada, y que trata un enfoque en el aprendizaje automático en que la función en cascada se entrena a partir de muchas imágenes positivas y negativas y luego se utiliza para detectar objetos en otras imágenes. Bueno, básicamente este algoritmo funciona en un recorrido que se hace y básicamente se le entrena con muchas imágenes, así como dijimos que para las redes neuronales básicamente necesitamos un montón de imágenes. Aquí también se necesitan un montón de imágenes y acá necesitamos unas imágenes positivas y negativas. Esta es la característica, y yo acá les dibujé básicamente de dos colores para que se puedan recordar que necesitamos imágenes positivas y negativas, y estas imágenes son las que se utilizan para entrenar al programa para que pueda reconocer los objetos. En el caso de OpenCV, el proceso de entrenamiento genera un archivo .xml, entonces tiene como un pequeño compilador y crea un archivo XML con las características necesarias para reconocer los objetos que nosotros vamos a entrenar. Imagínense que ustedes quieran reconocer, por ejemplo, algunos vegetales y ahí quitan fotos de lechuga, espinaca, etcétera, o otras hortalizas, y le entrenan al programa pasándole unas fotos, y ahí van a ir cargando se va a ir generando un archivo XML que va a contener esos datos, y a partir de eso ustedes ya pueden usar para reconocer posteriormente lechugas y tomates y lo que sea. Entonces primero se entrena eso y después se utiliza, aunque la librería OpenCV ya viene inmersa con unos cuantos archivos XML dentro de su proceso de instalación que ustedes pueden utilizar. Entonces, o pueden buscar en internet los archivos XML de lo que estamos viendo, o otros. Hay unos cuantos que pueden conseguir en internet de estos tipos de archivos, o bien entrenar por su propia cuenta, que es un proceso un poco largo, ya que necesitan muchas imágenes positivas y negativas. ¿A qué se refieren las imágenes positivas? Las imágenes positivas se refieren, voy a suponer para el caso de rostros, entonces ustedes necesitan un montón de rostros que quiten fotos o que consigan de una base de datos un montón de fotos, o buscan en internet, y esas son las imágenes positivas, y las negativas son los fondos. Entonces ahí puede ser cualquier tipo de fondo, puede ser un centro comercial, un jardín de la casa, puede ser un área específicamente del hogar, puede ser el lugar de algún trabajo, de algún museo, etcétera. Entonces cualquier tipo de imágenes que correspondan a un fondo, ustedes lo van a aplicar en las imágenes negativas. Entonces lo que hace es reconocer el primer plano del rostro versus un fondo, y eso es lo que hace para entrenar. Por un lado le pasan las imágenes positivas que corresponden a lo que ustedes necesitan o quieren reconocer. Imagínense que quieran reconocer estampillas de Paraguay, entonces ahí van a pasar unas cuantas estampillas, fotos de estampillas de Paraguay, fotos de esas, y esas van a ser, por ejemplo, las imágenes positivas, todo lo que ustedes quieran reconocer. Y las negativas pueden ser cualquier tipo de fondo, puede ser, por ejemplo, una parte del escritorio, una carpeta, etcétera. Entonces ahí necesitan pasarle unas cuantas imágenes positivas y unas cuantas imágenes negativas. Mientras mayor sea la cantidad de imágenes positivas y negativas que le pasen al entrenador, al programa en sí, él va a poder reconocer. En esta clase no me voy a centrar en la creación del archivo XML, eso puedo dedicarlo a otra clase probablemente.
Pero aquí lo que me quiero centrar es en el hecho del algoritmo aquí de Viola-Jones y cómo va a detectar los rostros. Pero también ustedes pueden aplicar esto mismo para, para su posterior creación de sus propios archivos XML. Bueno, por defecto ya vienen unos cuantos ya creados que ustedes pueden utilizar, y eso es lo que vamos a hacer en esta clase. Vamos a utilizar esas imágenes ya entrenadas. Entonces, por de pronto decir que necesitan unas cuantas imágenes positivas y negativas, que luego serán utilizados para detectar los objetos dentro de esas imágenes. Bueno, aquí ven estos cuadrados y de diferentes posiciones entre el negro y el blanco, y estos rectángulos de diferentes formas. Esas son las características que usa el clasificador HAR, y les voy a explicar por qué es que necesitan estas imágenes que ven aquí. Bueno, y dice, aquí trabajaremos con la detección de rostros o caras inicialmente. Este algoritmo necesita muchas imágenes positivas, imágenes de caras, y negativas, imágenes sin rostro, para entrenar al clasificador, que es lo que les estuve explicando. Necesitamos imágenes positivas, en este caso si vamos a reconocer el rostro, imágenes de las caras, y las negativas cualquier tipo de fondo que va a acompañar a eso. Y eso se le pasa al entrenador para que pueda clasificar. Entonces necesitamos extraer los rasgos que están en él, se refiere al rostro. Para ello se utilizan las características de HAR mostradas en la imagen inferior, que son estas que están aquí. Son las características que se van a utilizar. Son como nuestro núcleo convolucional. Básicamente estas, ¿se acuerdan que en la clase pasada y antepasada estuvimos viendo los filtros? Y la clase antepasada les mostré un video sobre lo que eran los núcleos o kernel, que se utilizaba o que se utiliza en redes neuronales. Y básicamente imaginen que es una matriz más grande y luego tiene una matriz más pequeña, y esa matriz más pequeña va recorriendo toda el área de la imagen. Bueno, y eso es lo que se refiere a que estas imágenes o estos elementos funcionan como esa parte convolucional que ven acá, como esos núcleos. Y básicamente son etiquetas o dibujos que son de blanco y negro, y eso es lo que va recorriendo la imagen, que es básicamente lo que estuvimos viendo en la foto de Elena que estaba recorriendo. Entonces esas son las características que tiene ese clasificador, y ese va a reconocer toda la imagen. Dice, cada característica es un valor individual obtenido restando la suma de píxeles bajo el rectángulo blanco de la suma de los píxeles bajo los rectángulos negros. Entonces se analiza los píxeles que están dentro de la imagen, que están en blanco y en negro, y se hace algún cálculo con eso. Bueno, es eso entonces. Y la pregunta es, ¿por qué utilizan estos rectángulos que están acá, que son bastante grandes, si los píxeles son pequeños puntos en la pantalla? Al final una imagen es un montón de píxeles, que son todos los puntos que se configuran en la pantalla, y nosotros vemos eso en una matriz, que es una matriz de colores para cada punto. Bueno, y la pregunta es, ¿por qué no analizo directamente los píxeles? La respuesta a eso sería, analizar píxel por píxel tardaría mucho tiempo. Entonces es más fácil crear otra matriz de tamaño mucho mayor a un píxel, es decir, que dentro de esta característica que ven acá hay un montón de píxeles que son analizados al mismo tiempo. Entonces el algoritmo es mucho más rápido que analizar punto por punto en la pantalla. ¿Se imaginan cuánto tardaría una imagen de alta resolución y que tienen muchos colores y muchos píxeles?
Eso tardaría un montón en ser reconocido. Y la ventaja justamente del algoritmo de HART es, del Current Cascade, es básicamente que podamos reconocer en tiempo récord esas fotos. Y ahí podamos detectar si es un rostro u otro objeto que necesitamos ir reconociendo. Entonces es eso. Y son como nuestro núcleo convolucional. Dice, cada característica es un valor individual obtenido restando la suma de los píxeles que están bajo el rectángulo blanco de la suma de los píxeles que están en el rectángulo negro. Entonces es blanco menos el negro. Ok. Continuamos entonces con la explicación de esto. Bueno, y acá ya tienen el video y voy a mostrar el video parte por parte. Voy a adelantar el video para que puedan ver y van a ver las características que tiene este algoritmo. Bueno, entonces voy a pasar de vuelta a la imagen que estábamos viendo y voy a estar explicando ese video cómo es que funciona este clasificador de imágenes. Bueno, aquí está haciendo el recorrido. Entonces imagínense como esto es una matriz, donde en esta matriz mayor está todos los píxeles que forman la imagen, donde los cuales tienen la imagen de fondo y la imagen de una persona. En este caso es la foto de Elena. Esta es la imagen original que utilizaron en el algoritmo de Viola-Jones para reconocer la imagen. Y acá ven en estos cuadros que son blancos y negros y que se mueven dentro de esta otra pequeña matriz que ven acá. Entonces es el recorrido y básicamente empieza desde la parte superior y se va moviendo en esta dirección, entonces de izquierda a derecha, y va bajando así hasta que pueda ir recorrer hasta el final del gráfico en sí, entonces del dibujo en sí, y se queda, vamos a ver, voy a poner un poco, y se queda cada vez que encuentra las características de un rostro humano, él se va quedando. Ven aquí recorrió una vez, dos veces y tres veces y fue quedándose en el área donde figura el rostro de la persona. Eso es lo que hace. Y ven que va dejando unos pequeños recuadros que básicamente es cuando él detecta las características del rostro de las personas. Y así hace. Y lo llaman en cascada porque empieza una vez, termina una vez. Entonces, por probabilidades, entonces va a ser esta la área que va a reconocer el rostro. Entonces se dan cuenta que van desde el principio hasta el fin. Y luego vuelve a hacer. Por eso le llaman en cascada. Porque hace una vez, dos veces, tres veces. Y entonces, varias veces recorre la imagen. Unas cuantas veces el algoritmo recorre la imagen. Y va marcando el área donde le parece que hay un rostro humano. Y las características necesarias del rostro humano son estas áreas. Entonces esas son las características que el algoritmo va teniendo en cuenta. La simetría, por ejemplo, de los ojos. Y en la frente que no hay nada. Entonces la mayoría de los algoritmos de visión artificial se encargan de atender la simetría de los ojos, de la ceja y la nariz. Entonces esos son los puntos principales que se analizan dentro de las características. Y aquí entonces en esta submatriz que vemos aquí en el recuadro, él va colocando de diferentes formas esos gráficos que vemos en blanco y negro que vimos
que son analizados. Entonces, estos elementos de blanco y negro son las características que son analizados. Y ahí hace unas restas y ahí él va a definir si en realidad contienen las características del rostro o no. El rostro que necesita reconocerse. Y me van a preguntar, como les dije básicamente, ¿por qué no ven un análisis de píxel por píxel? Porque va a tardar mucho, va a ser mucho más lento. Entonces es más fácil colocar otra imagen que corresponde a estos cuadros de blanco y negro, y básicamente va a reemplazar el análisis de las características y va a ser mucho más rápido que leer por píxel por píxel. Al finalizar el algoritmo, entonces bueno, al finalizar el algoritmo ustedes van a tener algo como esto. A ver. In the last lecture, we have been talking about Viola-Jones algorithm and how to detect a human face on an image. And we have come to the conclusion that the algorithm is going to look for the most relevant features such as the eyes, so left eye, right eye, nose, lips, forehead, eyebrows and something like this. So these are the most relevant features as far as human faces are concerned. And the good question is how to detect these features, and the answer is Haar wavelets or Haar features. So Haar wavelet is a sequence of rescaled square-shaped functions. It is very similar to Fourier analysis. It was proposed by a Hungarian mathematician Alfred Haar in 1909. By the way, these features are very similar to convolutional kernels. So basically, this is the theory behind convolutional neural networks, that with the help of these kernels, the most relevant features can be detected. So, bueno, entonces ahí vemos, es lo mismo que le estaba diciendo. Entonces, en la imagen anterior estaba una persona y muestra las características del rostro que son los más importantes y que nos sirven para detectar los rostros. Por ejemplo, se dice, por ejemplo, que una forma de engañar a estos algoritmos es pintarte la cara o por ejemplo, los ojos de un color y el otro ojo de otro color, o por ejemplo, usar alguna mascarilla, porque básicamente lo que busca son las simetrías que tenemos en el rostro humano, y a partir de ahí esas son sus características. Y como ven en el video, básicamente usa el Haar en cascada para reconocer. Y como ven, dicen que son unos pequeños kernels, que son unas pequeñas matrices donde básicamente se hace algún cálculo, se mide la imagen que está en la matriz mayor, que es la imagen en sí, y estas otras subimágenes más pequeñas, y que son como matrices convolucionales, que básicamente ayudan a poder detectar más rápido los objetos. Y eso es lo que propuso estos señores de Viola-Jones. Entonces es esto. Entonces, si les muestro un video, es básicamente lo que le estoy explicando. Entonces me quedo ahí, pero lo que le quería decir básicamente es que son esas características. Al finalizar el algoritmo, a ver, se me corre muy rápido, pero al finalizar el recorrido de Haar en cascada, básicamente el que queda marcado en el rectángulo es el área del rostro. Eso es en el caso del rostro. Ustedes pueden aplicar eso para reconocer cualquier tipo de objetos que necesitan recorrer. Dentro del algoritmo en sí de reconocimiento ya están guardados todas esas características. Ustedes ya no tienen que programar nada, es básicamente
En este caso solo utilizaré el algoritmo XML, que es el resultado del entrenamiento de estas imágenes. Y inclusive no necesitan hacer otros algoritmos raros si van a crear sus archivos XML. Básicamente es llamar a línea de comandos y pasarle la dirección de las imágenes positivas, que son los rostros, las negativas, que son su fondo. Y el algoritmo en sí, su algoritmo de entrenamiento, que ya está compilado, eso es un .exe si es Windows, genera el archivo XML en varias partes, en varios procesos que se va haciendo. Eso ya está totalmente automatizado. Hay inclusive una aplicación en Windows que nos permite hacer eso sin problema, pero generalmente son archivos de línea de comandos. En otro caso, si estamos en Linux, si trabajamos en Linux, sí tenemos que usar esas líneas de comandos, pero como estamos en Windows, hay una aplicación que nos permite eso. Buscan en internet generar archivos XML en Windows de OpenCV, en algoritmos de Viola-John o Hard Cascade, y les va a traer la página donde que les permite hacer eso. En esta computadora no tengo eso, sino ya les mostraba la interfaz. No tengo aquí a mano, pero yo utilicé ese programa para poder detectar billetes. Al final tuve algunos problemas. O sea, le estoy contando más o menos lo que fue mi experiencia. Como lo que hice fueron buscar imágenes de billetes desde internet, no fueron lo que yo escaneé por mi propia cuenta. De hecho, no sé si es que eso tiene alguna modificación o no. Y lo que hice es reconocer esos billetes, pero lo que busqué básicamente son algunas características que tienen los billetes, y fui cambiando y fui solamente cortando las imágenes y dejando solo esas partes. Por ejemplo, el billete de 100.000 o el de 20.000, solamente dejé algunas características que quería resaltar. Entonces todos los billetes de 50.000, por ejemplo, o los de 100.000, por ejemplo, tiene el San Roque. Entonces no sé si el de 50 o el de 100 lo que tiene el San Roque. Y bueno, entonces poner esa imagen y la característica de algunas imágenes, solamente una parte. Esa es la forma como me reconoció, pero evidentemente se puede hacer toda una imagen más grande, pero mientras más pequeño sea la imagen, el reconocimiento es más óptimo. Eso es a grandes rasgos con respecto al tipo de reconocimiento. Bueno, como el algoritmo en sí, como pudieron ver, empieza a recorrer una submatriz dentro de la imagen, que es otra matriz más grande. Le llaman en cascada porque empieza a recorrer una vez, otra vez, otra vez, otra vez, hasta que encuentra las mayores características y va marcando entonces dentro del rostro los que son más probables. Entonces pasa una vez y donde es más probable marca, y después pasa otra vez y donde es más probable marca, así hasta que en n veces más o menos aproxima que en esa zona es donde está el rostro, y por eso le llaman algoritmo Hard en cascada. Para hacer eso utiliza este que se llama Adavast, y que es básicamente un poco de probabilidades para poder detectar los rostros. Entonces utiliza eso. Les voy a leer un poco para que puedan entender. Pero entre todas estas características calculamos la mayoría de ellas son irrelevantes, como por ejemplo el fondo, o si una persona tiene un sombrero, bueno, entonces no es relevante eso para detectar el rostro. Entonces hay partes irrelevantes dentro de la imagen. Por ejemplo, consideré que la imagen Adavast dice: la fila superior muestra 2
buenas características. El primer rasgo seleccionado parece centrarse en la propiedad que es la región de los ojos, que es la parte más principal en sí del reconocimiento de la cara, que es a menudo más oscura que la región de la nariz. Entonces hay más sombras dentro de los ojos que de la nariz. Y las mejillas. La segunda característica seleccionada se basa en la propiedad de que los ojos son más oscuros que el puente de la nariz, pero las mismas ventanas que se aplican en la mejilla o cualquier otro lugar es irrelevante. Entonces, ¿cómo vamos a seleccionar las mejores características de una gran cantidad de características que puede existir? Y se lo consigue mediante esta otra parte que se llama algoritmo de Avast. Entonces, por un lado es el reconocimiento de Viola-Jones, y Viola-Jones, para poder discriminar las áreas más probables, utilizó el algoritmo de Avast. Entonces ahí ven eso, y dice: para ello aplicamos todas y cada una de las características de todas las imágenes de entrenamiento. Para cada característica encuentra el mejor umbral que clasificará los rostros en positivo y negativo. Y ahí evidentemente hace una comparación entre lo que es la cara de la persona y la que es su fondo. Y el fondo puede ser cualquier cosa. Pero obviamente habrá errores o clasificaciones erróneas, como todo algoritmo, y depende un poco de la calidad de la imagen para poder detectar bien o no el rostro. Entonces puede haber errores dentro de la clasificación. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar las características de una tasa de error mínimo. Entonces vamos a ir desechando lo que tienen errores. Por ejemplo, sabemos que si estamos en un centro comercial, algunos productos que están en una góndola, por ejemplo en un supermercado, son las imágenes de fondo. Entonces eso vamos a despreciar. Entonces eso vamos a ir quitando como error, lo que significa que son las características que mejor clasifican a las imágenes faciales y no faciales. Entonces vamos a ver entre las imágenes positivas y negativas cuáles son las que cumplen la condición. El proceso no es tan simple como esto. Al principio cada imagen tiene el mismo peso, entonces a cada imagen se le asigna un peso. Después de cada clasificación aumentará el peso de las imágenes mal clasificadas. De nuevo se hace el mismo proceso, se vuelve a recorrer desde principio a fin. Entonces la idea es poder desechar las que no se parecen al rostro, y se va a calcular una nueva tasa de error, también nuevos pesos. El proceso continúa hasta que alcanza la precisión o la tasa de error requerida, o se encuentra el número requerido de características. Entonces recorre una vez, se posiciona en el área que más es probable que haya un rostro y lo selecciona. Después recorre otra vez y así sucesivamente. Entonces va desechando y va modificando los pesos que podemos llamarle W, y las características en sí que queremos tener en cuenta. Y ahí entonces va a ir a hacer esto, un poco de probabilidades, y esa es la parte de Avast que aquí tienen en estas imágenes como probablemente lo hacen. No hay que preocuparse, esto es simplemente contarles cómo se hace. Internamente evidentemente no sabemos, habría que ver un poco con una lupa cómo se hace el algoritmo en sí, que es bastante complejo, pero nos sirve de referencia para saber cómo es que se detectan los rostros y las imágenes. Bueno, el clasificador al final dice que suma todas esos pesos que son ponderados de los clasificadores débiles.
Entonces se llama débil porque solo no puede clasificar la imagen, pero junto con otras formas de fuente de clasificador. El papel dice que unas 200 características proporcionan una detección con un 95% de precisión. Su configuración final tenía alrededor de 6.000 características de la imagen y fue reducido de esta cantidad bastante grande de características que tenía la imagen a unas 6.000, y estas son las características que nos provee para poder detectar esos rostros. Entonces esta característica de 6.000, que es la característica que se redujo, y eso nos da una garantía de que más o menos está entre un 95% de efectividad de reconocimiento de los rostros. Dice aquí, así que ahora tomen una imagen que toma cada pequeña ventanita. Entonces esa submatriz que se recorre son las ventanas, que puede ser de 24 por 24, y se le aplica 6.000 características. Dice, ¿no es un poco ineficiente y lleva mucho tiempo? Sí lo es, dice. Los autores tienen una buena solución para eso. Entonces es aplicar eso. Y dice, en una imagen, la mayor parte de la región de la imagen no es una región facial. Evidentemente, en una foto generalmente son una o dos o tres personas o cuatro. No toda la área es de personas. Entonces, teniendo eso en cuenta, por eso es que se analizan las imágenes de primer plano, que son los rostros y los posibles fondos que puede tener. Por lo tanto, es mejor tener un método simple de comprobar si una ventana no es una región facial. Si no la es, entonces la desechamos. Imagínense que está una sola persona dentro de la imagen y tenemos que la persona está en un campo abierto. Entonces la cara de la persona es básicamente un área mínima de todo el fondo que va a tener. Entonces vamos a desechar todo ese recorrido inútil que no nos lleva hacia el rostro. Entonces es eso, y es esa la forma con la cual actúa el algoritmo de Viola-Jones. Entonces, como ven acá, en una imagen, la mayor parte de la región de la imagen no es una región facial. Por lo tanto, es mejor tener un método simple para comprobar si una ventana no es una región facial. Si no lo es, entonces desechamos en un solo disparo. Dice, no los proceses de nuevo. Entonces, si ya recorrimos varias veces y vemos que no es el rostro de una persona, entonces no vamos a volver a perder tiempo en esa área. En su lugar, concéntrese en las regiones donde puede haber un rostro. Y si ven el video, ahí pueden bajar luego el PowerPoint y lo recorren varias veces. Entonces en los materiales de esta semana está el PowerPoint de esta clase, y ahí mismo tienen el video incrustado, y pueden fijarse ahí que cuando recorre y se acerca al área de la persona, a la cara de la persona, ahí tarda más y ya no recorre después las áreas que son de fondo. Básicamente se concentra. Entonces cuando él encuentra algo parecido a las características que nosotros estamos buscando, entonces pasa en esa área nomás, ahí nomás se concentra. Entonces los otros ya va a evitar, y ahí entonces tiene mayor probabilidad de que sea un rostro. Entonces se concentra de esa forma, y entonces en su lugar concéntrese en la región donde puede haber un rostro, y eso es lo que hace. De esta manera podemos encontrar más tiempo para comprobar si la región es facial. Bueno, entonces eso es lo que hace. Si existe un rostro, entonces en vez de empezar otra vez de vuelta el primero y recorriendo todo de vuelta, encuentra un rostro y se concentra en un área cercana a eso. Luego vuelve a recorrer, pero del área cercana. Entonces va despreciando
los fondos. Bueno, para ello se introdujeron, está contando cómo se hizo este algoritmo. Entonces, de la imagen de Elena se quitaron estas características. Para ello se introdujeron el concepto de Cascade of Classifiers, o sea, clasificador en cascada. En su lugar de aplicar todas las 6000 características de una ventana, agrupe las características en diferentes etapas de clasificadores y aplíquelas una por una. Normalmente las primeras etapas contienen un número de características muy inferior. Sí, evidentemente sí, porque las primeras veces del recorrido él no sabe si hay un rostro o no. Entonces es como que ustedes escanean y no encuentran un rostro. Entonces eso va a llevar más tiempo. Y en la segunda tanda de recorrido de cascada, entonces nuestro algoritmo es de clasificación en cascada, y la primera vez tiene una idea vaga de dónde puede estar un rostro y le asigna un peso W al área probable de dónde esté el rostro. Después en la segunda no tiene todavía una idea en concreto dónde está el rostro, pero encuentra también en esa área parecida al área que se encontró en la primera vez, y así sucesivamente, hasta que en algún momento el algoritmo se da cuenta que tiene mayor probabilidad un área, y esa va a ser el área que probablemente tenga un rostro. Entonces se concentra todo el tiempo en esa área para ver si es un rostro, y así él va a detectar si es un rostro o no. Evidentemente usa probabilidades para llegar a eso. Si una ventana falla, la primera etapa va a desecharla. No tenemos en cuenta las características restantes. Si pasa, aplique la segunda etapa de características y continúe el proceso. La ventana que pasa todas las etapas es una zona de la cara. Evidentemente se va a concentrar en el área donde está una cara. El detector de los autores de Viola Jones tenía unos 6000 características con unas 38 etapas, y acá ponen esas etapas con características de las primeras 5 etapas. Dos características de la imagen anterior se obtienen como dos de las mejores características del algoritmo a base. Según los autores, en promedio se evalúan unas 10 de las 6000 características que son evaluadas en cada subventana que se fue viendo. Así es una explicación intuitiva de cómo funciona la detección del señor Viola Jones. Bueno. Y por último tenemos un ejemplo de cómo reconocer el rostro. Entonces aquí, después de explicar todo cómo funciona el algoritmo de Viola Jones, vamos a ver cómo se aplica esto con la librería de OpenCV con Python. Entonces, primero sabemos que la librería de OpenCV, todo el conjunto de herramientas de OpenCV, está disponible para diferentes sistemas operativos: Windows, Linux, Android y iPhone. Bueno, ok. Entonces esta es una librería que fue creada por Intel y otros colaboradores para poder tener visión artificial. Y hoy en día existe la organización OpenCV, que es la que básicamente mantienen estas librerías y el conjunto de ejemplos relacionados. Hay más ejemplos en Python, pero también se puede llevar, por ejemplo, instalar el OpenCV en un Android y ahí trabajar con Java, pero es más fácil trabajar con Python. O sea, las primeras etapas lo pueden hacer con Python. Cuando entienden bien, lo pueden migrar al lenguaje C o a Java. Pero la mayoría de los ejemplos y explicaciones están para OpenCV con lenguaje C++ y con Python. Eso es lo que más hay de información y más cosas. Entonces, si quieren probar, van a trabajar con Python, que es más fácil. Bueno, entonces OpenCV viene con un entrenador, que básicamente es lo que le estaba diciendo, y un detector. Entonces aquí va a detectar el rostro. Tiene un entrenador para las imágenes que ustedes quieran
eh, detectar, pero no está dentro de las herramientas que él ya te provee. Entonces tenés la posibilidad de aumentar a otros archivos XML que tengan esa característica o esa capacidad. Pero por de pronto ya vienen con unos cuantos XML para propósito general. Entonces, si tiene un entrenador para uso propio que se puede aplicar. Si quieres entrenar tu propio clasificador para cualquier objeto como coches, aviones, etcétera. Por ejemplo, hay clasificadores para chapas, de autos. Hay otros que se puede bajar de internet, que es para reconocer automóviles. Algunas detectar si por ejemplo son automóviles o diferentes modelos de autos. Eso tiene. Y también tiene para la parte de detección de rostros y algunas que otras que no me acuerdo. Les voy a decir básicamente dónde está esa dirección. Dice, para ello puedes profundizar en dicha investigación. Aquí nos ocuparemos la detección de OpenCV, ya que contiene muchos clasificadores ya preentrenados. O sea que ya hay unos cuantos para probar, como caras, ojos, sonrisa, etcétera. Entonces, inclusive hay algunos que vos le pones acá y te dice esa persona está triste o esa persona está contenta. Entonces analiza no solamente los rostros, sino aquí también. Entonces, estas áreas que estoy marcando, que básicamente qué es lo que nos reproduce cuando las personas estamos contentas o estamos tristes, o por lo menos por nuestra expresión. No necesariamente la expresión del rostro refleja el sentimiento de una persona, pero generalmente cuando estamos contentos o cuando estamos en diferentes situaciones sentimentales se ven reflejados en parte en nuestro rostro. Entonces eso detecta. Entonces está también no solamente es la detección del rostro de la persona ni de los ojos como vamos a ver ahora, sino también del estado de ánimo. Y entonces probablemente está feliz, podemos colocar, o está triste. Entonces esos ya están cargados. Esa dirección de estos archivos XML están aquí. Cuando ustedes instalan la librería OpenCV, bajan de internet y lo descomprimen y se instala en el directorio base, que es el lenguaje C, que es por ejemplo el directorio C de dos puntos si está instalado en el disco C, OpenCV /data /hardcascade, y dentro de hardcascade hay unos cuantos XML que ya se puede utilizar. Entonces ahí ya hay unos cuantos que nosotros podamos ir probando. Bueno, entonces aquí vamos a crear un detector de rostro facial y ocular, que es esto que ven aquí, utilizando estos archivos que ya están creados de estos XML. Estos XML también se puede bajar de internet, que es lo que yo voy a hacer. Como básicamente les voy a mostrar una herramienta de Google que les permite trabajar en forma remota. Entonces lo que hago es cargar en esos archivos en mi Google Drive y a partir de ahí trabajar. Pero eso lo estoy extrayendo o lo voy a extraer de internet y voy a colocar también una imagen ahí. Van a ver enseguida. Bueno, al final voy a colocar unos XML que me va a permitir detectar el rostro. A continuación cargue nuestra imagen de entrada o video, ya que puede ser básicamente una imagen o un video. Imagínense que pueden tener un video en vivo de un streaming que están colocando en un centro comercial, en la entrada de un centro comercial, y ahí van a poder detectar cuántas personas están entrando dentro del centro comercial. Entonces van a ir enumerando dentro del algoritmo. Por ejemplo, les va a contar la cantidad de personas que están en la foto, pero eso también puede ser un video. Pueden pasar un video o una foto, da lo mismo. Ok. Para ello lo que vamos a hacer es vamos a reducir los colores de una imagen en colores. Vamos a reducir a escala de grises
para poder trabajar mejor, ya que como ustedes saben la escala de grises consume menos cantidad de colores, entonces nuestra matriz es más fácil de poder manejar. Por eso es que vamos a reducir a escala de grises. Bueno, aquí tienen el algoritmo, pero voy a irme directamente al ejemplo para poder mostrarles ahí en vivo, y les voy a explicar cada una de estas partes para que se pueda entender. Bueno, y acá dice, ahora encontraremos la cara de la imagen. Si es que se encuentra las caras, devuelve las posiciones de las caras detectadas, y nosotros vamos a colocarle un rectángulo y vamos a pasarle los puntos X e Y, X1 y 1, X2 y 2. Entonces vamos a pasarle el área del rectángulo que vamos a colocar nosotros. Cuando detectamos un rostro, entonces vamos a dibujar un rectángulo. Eso es lo que les quiero decir aquí con esta explicación, y qué es lo que se ve reflejado aquí. Para entender qué es el resultado de ese archivo de XML, ese archivo de XML ya tiene la parte entrenada para que él pueda reconocer estos rostros, y una función dentro del OpenCV nos devuelve básicamente un vector, y ese vector nos devuelve la posición X y del rostro. Entonces básicamente nos devuelve el recuadro de dónde está el rostro. Eso significa que como es un vector, si encuentra varias personas, él nos devuelve una área específicamente para cada persona. Entonces es un array, un vector que básicamente tiene un conjunto de puntos X e Y que nos devuelve el rectángulo de donde está un área. Es decir, que si hay 5 personas en la foto, él nos va a devolver en X1 y 1, X2 y 2, que es básicamente los puntos que se requieren para dibujar el rectángulo. Entonces nos va a devolver 5 por 4, 20 registros. Entonces ahí vamos a tener 20 posiciones, que son cada una de las áreas que se necesitan para dibujar el rectángulo de cada persona. Entonces nos devuelven uno o más posiciones que se refieren a las personas, y ahí podemos inclusive contar cuántas cantidades de personas hay en cada rostro. Bueno, y es un vector lo que nos devuelve, y es eso, nos devuelve un vector, y nosotros a partir de ese vector ya sabemos que es el área de una persona. Bueno, ahora voy a ir a compartir eso. Bueno, ahí vamos a tener entonces, les voy a ir explicando por parte. Entonces, este es un cuaderno parecido al de Jupyter. Jupyter es un pequeño cuaderno donde básicamente nos permiten ejecutar el Python dentro de este entorno, y además de eso ponerle etiquetas. Entonces aquí también ustedes pueden ponerle etiquetas, y como pueden ver acá me permite agregarle bloques de código y bloques de texto. Entonces lo que yo puedo hacer básicamente aquí es ir segmentando mi código y ir explicando eso. En este caso puse en uno solo, pero podría haber colocado, por ejemplo, una parte de eso, explicar el proceso. En este caso solamente expliqué por comentarios. Para hacer mucho más elegante, entonces lo podría haber hecho de esta forma. Entonces ponerle un título, explicar ahí, en vez de colocarle aquí y ejecutar. En este caso, acá le doy ejecutar, y si está correcto se va a ejecutar y me va a mostrar el resultado. Entonces es eso, y el resultado es esta imagen que van a ver aquí. Ahí está generando de vuelta el algoritmo. Entonces pueden probar esto. Está compilando, es un poco lento evidentemente
probarlo desde aquí, o quizás un poco lento porque depende de mi conexión a internet, y ahora mismo le estoy pasando a ustedes también el video. Entonces lo que hice es básicamente colocarle, a partir de una imagen que es el rostro de estas personas, entonces yo agarré a esa imagen, le puse inteligencia artificial y visión artificial, que es un título que le agregué, y con el algoritmo de reconocimiento de rostros que tienen aquí, entonces le puse un recuadro a cada rostro de las personas. Le dije que el algoritmo básicamente me da estas posiciones X1, Y1, X2 y Y2. Entonces con eso dibujo un rectángulo y me entrega este y este. Y como yo ya sé que esto es un vector acá, este otro vector y este otro vector, entonces puedo contar. Le puse encontrado 0, encontrado 1 y encontrado 3. O sea, 1, 2 y 3. Entonces, este es 1, este es 2 y este es 3. Entonces, yo ya sé que hay 3 personas en la foto. Ok. Entonces, eso es lo que hace. Aparte de eso, si quiero irme dentro de un área en especial, pues es como hacer un pequeño zoom. Entonces también puedo reconocer sus ojos, como ven aquí. Bueno, y es esto el algoritmo para el tema de reconocimiento de rostros. Ahora les voy a explicar cómo está hecho esto para que se pueda entender. Toda la referencia en sí de la herramienta en sí y de las librerías están en esta dirección: https://opencv.org, y ahí consiguen toda la herramienta y toda la documentación necesaria para esto. Para el caso de Python, entonces vamos a tener que instalar esa parte de la librería para que pueda manejar el Python. Pero antes, lo que yo quiero hacer aquí es utilizar comandos de Linux: apt-get -q install. Esto ya expliqué la clase pasada, que es install. Este es instalar las librerías que utilizan las dependencias para el OpenCV. Entonces bajo esas librerías para Linux, porque esta plataforma es para Linux. Entonces con esto bajo esto explica luego básicamente cuando van a hacer referencia a cuáles son las librerías. Entonces bajo eso y se carga en mi Linux virtual, que es en mi Google Colaborador, y ahí se carga eso. En realidad se carga esta información dentro de mi Google Drive. Utilizo otra vez mi espacio de Drive, pero utiliza el Open Colaborador para poder trabajar. Bueno, entonces ahí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Aquí bajo esas librerías y instalo esas librerías. Aquí me baja esa librería en formato comprimido y contar, entonces descomprimo y se queda un archivo descomprimido. Y en ls básicamente es como mostrar todos los elementos directorios, y muestro eso. Esto ya le puse nada más para ver qué es lo que se baja, que es esto que ustedes ven aquí. Estos son los archivos que se baja y se va a mostrar. Este es el ls y este es el archivo en sí que estaba comprimido, y este es el archivo que está descomprimido. Bueno, y ahí se cargan todas las librerías que vamos a utilizar. Y la librería en sí para el Python, está guardada en este opencv.python, pero ahí tengo que instalar con este comando que es pip. Así como apt-get install nos permite instalar desde Linux estas librerías, este comando pip nos permite instalar desde el Python, instalar algunas librerías. Por un lado son las librerías que utiliza el sistema operativo,
librerías que usa el sistema operativo y librerías que va a usar mi Python. Ok, bueno, entonces con el pip install opencv.py, ahí abajo esa librería para el sistema operativo y esa librería para el Python. Bueno, ya tengo todo. Aparte de eso, les dije que necesitamos unos archivos XML y en este caso necesitamos dos archivos XML. El primer archivo, que es el frontal face, que me permite reconocer el rostro de frente. Evidentemente hay un frontal face, back face y de perfiles. Entonces front face es mirar la cara de frente y es lo que más se utiliza básicamente. Es como que quiten una foto de diferentes formas de su rostro. Entonces esta es la parte frontal de la cara y es la que más se utiliza. Entonces por eso bajamos este archivo y eso está básicamente en esta dirección de internet. Buscan y lo van a encontrar en esta dirección de internet, ese archivo. Y luego el Hard Cascade para reconocer los ojos. Entonces tengo dos archivos, uno para reconocer las caras y otro para reconocer los ojos. Son dos archivos XML ya entrenados que tiene. Después de eso, de google.colab hay un parche para que pueda manejar el OpenCV. Entonces se instala también esto. Estuve probando varias veces y no me permite trabajar con este IMShow, que sí puedo trabajar en mi computadora de forma local, pero no podía colocar esas imágenes acá en el Google Colab. Entonces leyendo encontré que existe un parche que se coloca aquí en el código para que pueda funcionar aquí en el Matrix Colab, y colocando el parche aquí ya me va a funcionar. Después lo que tengo que hacer es llamar a esas librerías que son estas, y así acá yo voy a llamar a esas librerías import numpy as np. Entonces creo esta referencia a esta librería numpy. NumPy es una librería que me permite a mí trabajar la imagen con matrices. Entonces directamente sin hacer varios ciclos for, ya que si ustedes van a asignar píxel por píxel, la pantalla va a tardar un montón. Entonces imagínense recorrer píxel por píxel para analizar o para colocar una imagen, van a tardar una eternidad. Entonces esta librería NumPy del Python me permite a mí trabajar una variable como si fuera una matriz. Entonces si digo matriz A es igual a B y asigno la matriz B directamente a la matriz A. Entonces es rápido el proceso de trabajar con matrices. Bueno, y para eso sirve NumPy. Y aquí sí se necesita esa librería, ya que básicamente una imagen es una matriz donde están guardadas muchos colores y cada posición de la imagen. Entonces es una matriz, y para poder trabajar eso necesito hacer referencia a esta librería de NumPy y le pongo un alias np. Luego importo la librería OpenCV, que es OpenCV versión 2, para que pueda manipular las imágenes. Y aquí le asigno al sistema este Face Cascade y Ace Cascade. Y aquí está la librería que básicamente va a tomar esas imágenes y va a asignar a esos archivos XML. ¿Se acuerdan que yo bajé nomás esos archivos? Pero aquí voy a apuntar desde mi Python a estas librerías. Entonces, por un lado, voy a asignar en Face Cascade la dirección de este archivo XML que me permite reconocer la cara. Y en Ace Cascade voy a referenciar este archivo XML que me permite reconocer los ojos. En este caso son solamente esos dos. Si quiero aplicar
más XML sí se puede aplicar. Se puede seguir aplicando un montón de referencias XML dependiendo de qué es lo que quiero detectar. En este caso solamente dos. Y después aquí, como estamos en Linux, entonces mediante curl bajo este archivo que se llama familia, que está en esta dirección, y le asigno, esta es la dirección de internet donde está esa foto, y bajo esa foto y le guardo como familia.jpg. entonces descargo esa imagen y se guarda en mi Google Drive, y a partir de ahí voy a leer esa imagen. cb2.imagen.read, y ahí le paso cuál es el archivo que quiero abrir. Se abre eso y se guarda en la variable img. Como yo ya tengo NumPy, entonces aquí viene directamente, asigna, en vez de recorrer píxel por píxel, aquí ya asigna todo ese bloque de imagen. Entonces aquí todo lo que estaba en el archivo ya se guarda en esta variable que tiene img, que es toda la imagen. ¿Está bien? Pero para que yo pueda hacer más rápido, todo el proceso, entonces lo que hago es aplicarle esta función para que me convierta a escala de grises. Entonces yo le paso mi imagen original y le paso con esta función cbt.color y le digo que me convierta a escala de grises, y el resultado, él me crea otra imagen a partir de esta imagen que es la original, me crea una en escala de grises. Al final lo que yo hago para recorrer más fácil la imagen es para que yo recorra y detecte las imágenes, entonces yo paso a escala de grises para que me sea más fácil. ¿Qué pasa con la escala de grises? La cantidad de colores se reduce. Generalmente en escala de grises es solo de 0 a 255. Entonces es menor la cantidad de valores que básicamente entra en un chart. En un chart entra de 0 a 255. Entonces le convierto eso en un chart. Y cada casillero de la matriz es un chart. Llego a hacer eso si paso a escala de grises. Y ahí recién le aplico la función Face Cascade Detect Multiscale, y ahí le paso mi imagen que está en escala de grises y las posiciones de profundidad que va a tener eso. En Faces me trae los cuatro, me trae ese array que yo le estuve contando, el array que estaba necesario para poder tener, y en ese array ya me trae todas las posiciones X y Y de cada rostro de las personas, y lo que tengo que hacer es yo recorrer este vector de faces y ir colocando rectángulos a la imagen. Y como ven acá dice, se recurre dentro de la matriz que se encuentran los rostros, y además contamos y dibujamos un rectángulo. Entonces ponemos for X, Y, WH, que son las cuatro posiciones de un rectángulo dentro del vector de faces, y ahí vamos a ir a recorrer. En este caso, como son tres rostros, tenemos tres pares de esto, entonces vamos a recorrer 1, 2, 3, ¿ok? Y habilitamos un contador, y acá va a ser contador. Si empieza en 0, arriba está asignado a esta variable y a 0. Entonces al entrar acá la primera vez va a entrar y va a colocar 1, y ahí yo voy a colocar entonces ese mensaje que dice encontrado, y le digo la cantidad de veces que encontró. Entonces encontró una vez un rostro, encontró otra vez otro rostro y otra vez. Entonces puedo saber inclusive hasta la cantidad de veces que estoy aplicando. Imagínense ustedes que pueden aplicar este mismo algoritmo a un centro comercial y colocan una cámara IP y ven con la cámara IP, y les va a contar cuántas personas están entrando al mismo tiempo en el negocio. O inclusive si no fuera
al mismo tiempo entonces habilitan un contador y pueden saber, por ejemplo, al día cuántas personas están entrando en ese negocio. Todo depende de la cantidad de cuánto vaya contando. Bueno, en este caso es una imagen estática, pero pueden aplicarlo a un video. Entonces van a cambiar algunas cosas, pero no es sustancial el cambio que van a necesitar para poder convertirlo a video. En este caso a mí me pareció más fácil mostrarle aquí en el Matrix Collab una imagen que mostrarle un video, ya que básicamente aquí no me va a permitir trabajar con ese video, a no ser que baje aquí un pequeño video. Entonces, continuando, entonces aquí voy a recorrer y en mi imagen original no es la escala de grises. La escala de grises solamente me sirve para poder recorrer más rápido. Y en mi imagen original, que es la de colores, entonces ahí le asigno ese rectángulo. Le asigno el rectángulo según estos valores que estoy leyendo. Y ahí le pongo X, y X más W y más W. Y ahí le pongo los colores de ese rectángulo y su anchura. Entonces hago eso y me coloca el rectángulo. Y después para reconocer los ojos, entonces no vuelvo a recorrer toda la matriz, sino acuérdense que los ojos están dentro de la cara. Entonces solo le paso para buscar los ojos solo la área o el área que está dentro del marco. Entonces imagínense que ese bebé es que le estaba mostrando en el bebé que está aquí. Yo básicamente lo que hago aquí entonces es solamente pasarle esta área y que me busque los ojos dentro de esta área. Es simplemente eso. ¿Para qué no le paso la imagen completa, toda el área de la imagen completa? Porque si no va a tardar más. Porque el ojo solamente se encuentra dentro del área del rostro. Entonces no hace falta que le pase toda el área de la imagen para que me busque los ojos. Solo los que están dentro del área del rostro. Y eso es lo que hace entonces. Okay. Bueno, entonces vuelvo a aplicar otro archivo XML ahí. Y ahí entonces mediante ese ROI va a poder reconocer los ojos. Entonces aquí le paso evidentemente el área que me trae el vector, y evidentemente aquí mediante Detect Multi-Scale vuelvo a buscar el área de los ojos y me trae otro vector, así como este me trajo 4 posiciones para dibujar un rectángulo de la cara. Aquí me va a traer un rectángulo mucho más pequeño, que es esto, para colocar los ojos. Y ahí también le dibujo otro rectángulo de otro color. Ok, y eso es todo lo que hace. Y al finalizar, todos los recuadros que le va colocando y todas las etiquetas que le va colocando, entonces muestro la imagen. Ahí recién muestro la imagen. Y ese es todo el algoritmo que tenemos aquí. En definitiva, esto es lo que nos permite hacer con la parte de OpenCV, Python y el cuaderno de Jupyter, que en este caso es el Google Colab que tienen aquí, que nos permite hacer eso. Yo les dejo en el enlace para que ustedes puedan probar esto. Les aconsejo, como al final es su Google Drive, en este caso quiero que se vayan acá en archivo y le dan guardar como si es que entran a probar, para que no se destruya este original. Entonces, para que no vuelva a volver a colocar acá los datos. Entonces archivo, guardar como, y se va a guardar en su Google Drive. Evidentemente necesitan una cuenta de Gmail para poder ver. Y aquí inclusive se puede trabajar con el lenguaje R, que es otro lenguaje de
inteligencia artificial. Podemos trabajar acá con OpenCV, Python y inclusive TensorFlow, y también podemos trabajar con lenguaje R. Bastante potente trabajar con este Google Colab. Actualmente nos permite inclusive guardar parte de los proyectos de GitHub y tener acceso a eso también. Bueno, y es una herramienta bastante potente para poder trabajar. ¿Cuál es su ventaja? Es que esto se puede trabajar en internet, se puede compartir con otras personas y se tiene acceso a eso. Bueno, hasta acá la clase entonces y nos vemos la próxima semana. Voy a ver qué más cosas les puedo ir mostrando. Les puedo mostrar más sobre esto o bien sobre el lenguaje, pero lo que me quedó también pendiente de ir mostrando en eso. Esta semana tienen tarea y creo que la próxima semana que es el 22 de la última clase, ya que luego están ya los recuperatorios y evidentemente después ya están las finales. Bueno, entonces hasta aquí nuestra clase. Entonces hay tarea para poder responder en conceptos que tengan que ver con el material que es este PowerPoint que les estoy ahora mostrando, y son responder solo esas preguntas, y con eso tiene 5 puntos de tarea para esta semana. Voy a ver también si necesitan más tiempo para poder completar la tarea anterior, entonces van a poder también. Voy a fijarme en la semana para eso. Cuando compila todo esto subo el video y le dejo también en la plataforma. Bueno, muchas gracias entonces y nos vemos la próxima.